Los gritos habían cesado hacía 3 horas, pero el silencio que ahora reinaba era aún peor. El año era 867 de la Era Común, el 9º día desde que el gran ejército pagano tomó York, y una mujer agazapada en un rincón de lo que antes fue una iglesia llevaba tiempo escuchando ese silencio hasta comprender sus implicaciones. Su nombre era Aelfgifu, de Northumbria. Tenía 29 años. Hasta hacía 9 días era la esposa de un Thing cuyos dominios se extendían desde el río Os hasta el borde del gran bosque. Una noble con un hogar de 30 sirvientes, una dote de oro y plata más valiosa que lo que la mayoría de los pueblos podía producir en una década, y hijos que recibían enseñanza de latín y escritura por monjes que acudían expresamente a su salón. Sus hijos están muertos, su esposo está muerto, y sus sirvientes o han muerto, o se han dispersado, o han sido capturados. Todo lo que construyó en 12 años de matrimonio ahora existe únicamente en su memoria, y aún esa memoria se resquebraja bajo el peso de los horrores que ha presenciado durante los últimos 9 días. Aún puede oler el humo que se eleva de los distritos incendiados de la ciudad, la sangre empapando el suelo de piedra de la iglesia donde los norteños han reunido a sus cautivos, y los cuerpos sin lavar de las 43 mujeres que comparten el espacio con ella. Nobles, esposas de comerciantes, hijas de artesanos, cualquiera que los saqueadores consideraran lo suficientemente valioso para mantener con vida. Siente el collar de hierro alrededor de su cuello, unido por una cadena a la mujer a su lado, y a su vez a la mujer junto a ella, todas limitadas en sus movimientos por la cadena que las conecta. Afuera, oye la lengua gutural de los norteños mientras dividen su botín. Los gritos ocasionales le recuerdan que el proceso con los cautivos aún continúa. Está el canto rítmico que ha llegado a reconocer como parte de ciertos rituales realizados por los saqueadores. A través de la puerta rota de la iglesia puede ver a los berserkers. No se parecen a los demás norteños. Los saqueadores ordinarios son crueles. Ha visto lo que hacen, horrores que jamás la abandonarán, pero actúan con una violencia racional y eficiente, tomando lo que desean con fines claros. Los berserkers, sin embargo, son diferentes. Visten pieles de lobos y osos. Muerden sus escudos y aúllan antes de la batalla. Las heridas parecen no afectarlos en absoluto, y lo que hacen con los cautivos tras el combate está más allá de la comprensión de Aelfgifu. Uno de ellos se acerca ahora a la iglesia. Más tarde sabrá que se llama Sigurd el Rojo, aunque su nombre no tiene relación con el color de su cabello. Mató a 14 hombres durante la captura de York. Le han prometido elegir primero a los cautivos nobles, como recompensa por su papel en la toma de las murallas de la ciudad. Ahora camina hacia la iglesia, donde Aelfgifu está encadenada, mientras las otras cautivas se aprietan contra las paredes, y el silencio que siguió a los gritos hace 3 horas está a punto de romperse. Lo que sucede a continuación, y lo que ocurrió con Aelfgifu y miles de mujeres como ella durante 2 siglos de incursiones vikingas en las Islas Británicas, es lo que revelará el video de esta noche. No se trata de los vikingos románticos de los programas de televisión. No son guerreros nobles del mito escandinavo. Esto es lo que las crónicas anglosajonas, los anales irlandeses e incluso las sagas escandinavas describen sobre las mujeres cautivas. Prácticas tan extremas que los cronistas medievales, acostumbrados a la violencia, aún las calificaban como superiores a todo lo que habían presenciado. Esta es la realidad de lo que hacían los berserkers. Esto es lo que registran las fuentes históricas. Esto es lo que nunca te enseñaron.
Las representaciones modernas de la cultura vikinga han suavizado y romantizado estas verdades. Conoces a los vikingos como exploradores y comerciantes, fundadores de asentamientos desde Groenlandia hasta Constantinopla y antecesores de los conquistadores normandos que transformaron la Europa medieval. La cultura popular los presenta como figuras complejas, brutales, sí, pero también valientes, honorables a su manera, regidos por un código guerrero que incluso sus enemigos respetaban. Sin embargo, lo que realmente ocurrió tras sus incursiones rara vez se cuenta. Nunca has oído hablar de cómo se procesaban los cautivos después de las victorias militares, cómo las mujeres esclavizadas eran sistemáticamente preparadas para ser transportadas a los mercados escandinavos, o de los privilegios y actos específicos asignados a los berserkers y guerreros de élite como recompensa por su servicio. ¿No has encontrado las fuentes, tanto cristianas como escandinavas, que muestran que estos actos no eran violencia aleatoria, sino comportamientos estructurados siguiendo patrones claros? Esta noche aprenderás lo que los textos medievales revelan sobre el destino de las mujeres nobles, capturadas tras las incursiones vikingas en la Inglaterra anglosajona. Descubrirás el sistema de thralls que convertía a los cautivos en mercancía, los roles que desempeñaban los berserkers al seleccionar y tratar a prisioneros de alto valor, y las prácticas documentadas que van desde la crónica anglosajona hasta las sagas islandesas. Escucharás la historia de Aelfgifu de Northumbria, que tenía 29 años cuando el gran ejército pagano tomó York y soportó casi un año de cautiverio antes de que su destino se sellara. También está Eidbor de Mercia, la hija del portero de Anguilas, elegida por un líder berserker como su posesión personal. Quentrid, de East Anglia, intentó huir durante el proceso de los cautivos, solo para descubrir las brutales consecuencias de resistirse. Luego está Hild de Lindisfarne, capturada en la infame incursión de 793, cuyo destino quedó registrado en documentos monásticos que luego los escribas intentaron ocultar. Estas historias provienen directamente de las fuentes históricas, crónicas de monjes que presenciaron los ataques, sagas que relatan la vida vikinga desde una perspectiva escandinava y hallazgos arqueológicos que confirman los relatos. Los vikingos registraban estos eventos porque los consideraban una parte normal del saqueo. Consideraban la captura y esclavización de personas como una práctica habitual, destinada a que sus descendientes la conocieran y la siguieran. Suscríbete si quieres una visión sin filtros de la era vikinga desde la perspectiva de las víctimas y no de los aventureros. Comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. En este momento, Aelfgifu está agazapada en esa iglesia en ruinas de York. Sigurd el Rojo se aproxima, y yo describiré lo que ocurrió después, lo que relatan las crónicas, lo que soportaron los cautivos, y lo que evidencian los patrones que afectaron a decenas de miles de mujeres a lo largo de 2 siglos. Pero antes, es necesario explicar quiénes eran los berserkers y por qué su trato hacia los prisioneros era tan distinto. Estos guerreros tenían un rol único en los ejércitos vikingos, combatientes de élite cuya ferocidad en el campo de batalla inspiraba tanto miedo como admiración, incluso entre otros vikingos. El término proviene del nórdico antiguo, interpretado como camisa de oso o camisa desnuda, capturando la esencia de estos combatientes. Entraban en combate en estados extremos conocidos como Berserkergang o Furia Berserker. Según los relatos desde la Edda en prosa de Snorri Sturluson hasta la saga Ynglinga, en este estado aullaban, mordían sus escudos, no sentían dolor
y mostraban una fuerza y ferocidad aparentemente sobrenaturales. En la frenesí no podían distinguir aliados de enemigos, atacando todo lo que se moviera. Una vez pasada la ira, a menudo colapsaban de agotamiento durante horas o días. Los estudiosos modernos han propuesto varias explicaciones para este fenómeno. Algunos apuntan a hongos psicoactivos, especialmente Amanita muscaria, que podrían inducir estados de trance y adormecer el dolor. Otros sugieren un riguroso condicionamiento psicológico desde la infancia. Algunos teorizan que rasgos genéticos o neurológicos hacían a ciertos individuos propensos a la rabia disociativa. Las fuentes contemporáneas a menudo describen la furia berserker como posesión por espíritus animales o favor de Odín. Sea cual sea la causa, el patrón es consistente en los informes históricos. Los berserkers eran aterradores en combate. Sus enemigos los veían como más que humanos. Tras la lucha, no regresaban simplemente a un comportamiento ordinario. Los textos describen un período de transición en el que la furia se desvanecía gradualmente. Durante este tiempo, los berserkers recibían acceso a los cautivos y al botín como recompensa, y como vía controlada para descargar la agresión residual. Este es el marco para entender lo que hacían con las mujeres bajo su poder. No eran como los saqueadores ordinarios, cuyo trato hacia los cautivos seguía reglas predecibles. Los berserkers eran guerreros de élite en estados alterados, con privilegios negados a los saqueadores comunes, y lo que hacían con los prisioneros se consideraba una compensación por su papel crucial en la guerra vikinga. El gran ejército pagano de 867 incluía un grupo notable de berserkers. A diferencia de las expediciones anteriores, este ejército era más grande, más disciplinado y organizado para campañas prolongadas. Los berserkers funcionaban como tropas de choque, rompiendo defensas y creando caos que permitía a los demás saqueadores operar con eficacia. Sigurd el Rojo era uno de ellos. Aunque las fuentes no ofrecen una biografía completa, confirman su estatus y reputación. Había saqueado a través del Mar del Norte durante aproximadamente 12 años, sobrevivido a heridas que habrían matado a hombres comunes y había ganado fama por prácticas post-batalla que incluso otros vikingos consideraban inquietantes. Se le prometió elegir primero entre los cautivos nobles en York como recompensa por su papel en la toma de las murallas. Ahora se acercaba a la iglesia donde Aelfgifu estaba encadenada, y lo que siguió reflejaría patrones registrados en numerosos otros casos. Tras una incursión vikinga, el manejo de los cautivos seguía procedimientos claramente definidos, descritos de manera suficientemente consistente en las fuentes como para reconstruir una secuencia típica. La primera fase era la clasificación. Los prisioneros se categorizaban según su valor aparente, rango social y riqueza, indicados por su vestimenta, joyas y porte. Se evaluaba su condición física, aptitud para el trabajo u otros servicios, junto con la edad y la probabilidad de supervivencia durante el transporte. La clasificación generalmente tenía lugar dentro de las horas posteriores a la captura de un asentamiento, mientras los recuerdos sobre quiénes habían sido apresados y en qué estado aún estaban frescos. Aelfgifu fue rápidamente reconocida como una noble. Sus prendas de lana finamente teñidas delataban su rango. Sus anillos y broches de oro y plata lo confirmaban. La forma en que se conducía, segura, autoritaria, acostumbrada a dar órdenes, no dejaba dudas sobre su categoría. Fue separada de los cautivos comunes y colocada junto a otras mujeres nobles en la iglesia, que los norteños habían convertido en un área de detención. La segunda etapa
era la adjudicación. Los combatientes de élite que se habían distinguido en el combate podían elegir primero a los cautivos más valiosos. Esto no era un saqueo aleatorio. Los comandantes distribuían a los prisioneros de manera organizada, asignándolos según el valor estimado y el mérito de los guerreros. Los cautivos más apreciados iban a los luchadores más destacados. Los berserkers, debido a su papel extraordinario en el campo de batalla, eran casi siempre los primeros en seleccionar. Sigurd el Rojo había ganado este privilegio gracias a sus acciones durante el asalto. Había sido el primero en escalar las murallas, había matado a quienes intentaron detenerlo y mantenido abierta una brecha para que otros guerreros pudieran entrar. Cuando reclamaba a un prisionero, incluso los hijos de Ragnar, comandantes del ejército, asentían en reconocimiento. Eligió a la mujer noble adornada con anillos de oro. Eligió a Aelfgifu. La tercera etapa era la marcación. Los cautivos eran marcados para señalar propiedad, generalmente con collares, marcas o símbolos físicos, para evitar disputas sobre las reclamaciones. Aelfgifu ya llevaba un collar genérico que indicaba que era propiedad del ejército. Cuando Sigurd entró, lo reemplazó con uno que llevaba su marca personal, un símbolo rúnico que la designaba como su posesión específica. Esto se hacía a la vista de las demás cautivas. Las fuentes enfatizan que la marcación pública tenía un propósito psicológico. No era solo identificación, era una demostración de que su estatus había cambiado de manera irrevocable, que las cadenas y los collares eran símbolos permanentes de propiedad. Aelgifu no resistió mientras Sigurd intercambiaba los collares. Había presenciado lo que ocurría con quienes se resistían. Durante los 9 días transcurridos, desde la caída de York, había visto el castigo de los norteños por la desobediencia. Permaneció inmóvil mientras el frío hierro se cerraba alrededor de su cuello, mientras el emblema rúnico de su nuevo dueño presionaba contra su garganta, mientras las demás mujeres observaban, comprendiendo que lo mismo pronto les ocurriría a ellas. La cuarta etapa era el traslado. Los cautivos reclamados eran trasladados desde el área general de detención hacia donde su nuevo dueño decidiera. Para los guerreros ordinarios, esto podía ser una tienda en el campamento del ejército. Para los combatientes de élite como Sigurd, significaba alojamientos acordes a su estatus, una casa de piedra que había pertenecido a un comerciante, ahora reutilizada para uno de los berserkers más apreciados del ejército. Sigurd no habló con Aelfgifu mientras la conducía por las calles de la York conquistada. No dio explicaciones ni reconoció su capacidad para comprender o responder. Simplemente sostenía la cadena unida a su collar, y ella lo seguía para evitar ser arrastrada. El edificio olía a sangre, humo y un olor almizclado distintivo asociado con los berserkers, el aroma de pieles de lobo y oso que señalaba su estatus. El interior era oscuro, iluminado únicamente por un foso central de fuego. Armas y trofeos de incursiones anteriores colgaban de las paredes. En un rincón, encadenadas a anillos de hierro, incrustados en la piedra, había 2 mujeres que habían sido reclamadas antes que ella. Las fuentes que describen el trato de los vikingos a los cautivos son numerosas y, en general, consistentes, aunque el nivel de detalle varía. La crónica anglosajona, la principal fuente inglesa del período, informa la captura de prisioneros de maneras que destacan la escala y el sufrimiento más que los detalles explícitos. Las entradas correspondientes a años de grandes incursiones mencionan la captura o traslado de mujeres, la destrucción de monasterios y asentamientos, y los sobrevivientes sometidos a prácticas paganas
que quedan sin describir. Los anales irlandeses ofrecen un poco más de detalle. Los monasterios irlandeses fueron atacados repetidamente durante la era vikinga, y los monjes que mantenían los anales registraban lo que veían con un meticuloso detalle que reflejaba el trauma de los acontecimientos. Sus entradas detallan cautivos tratados según las costumbres paganas, soportando condiciones peores que la muerte, mantenidos como ganado a la espera de ser sacrificados. Las sagas escandinavas, escritas desde la perspectiva de los propios vikingos, proporcionan relatos aún más detallados. Estos textos no critican las prácticas, las presentan como elementos normales de un saqueo exitoso. La saga de Laxdala narra la captura de prisioneros irlandeses, incluyendo referencias específicas sobre cómo se manejaban las mujeres de alto valor antes de enviarlas a los mercados en Escandinavia. La saga de los Jomsvikings describe el manejo de cautivos por los berserkers como una expectativa establecida. Se permitía, e incluso se alentaba, que los guerreros de élite participaran en ello como recompensa por su servicio en el campo de batalla. En conjunto, las fuentes describen el período inmediatamente posterior a la captura, cuando los prisioneros reclamados eran sometidos a un trato diseñado para imponer la nueva jerarquía de la manera más clara posible. Los términos utilizados habrían sido claros para los lectores medievales, aunque las traducciones modernas a menudo los suavizan. La palabra del nórdico antiguo se traduce literalmente como romper. Un cautivo era roto, de manera similar a cómo se adiestra un caballo, obligado a aceptar un nuevo rol mediante una combinación de fuerza física y presión psicológica. Este proceso de ruptura generalmente comenzaba la primera noche después de la captura. Aelfgifu pasó esa noche en los aposentos de Sigurd, experimentando exactamente lo que las fuentes describen. Las dos mujeres que habían sido reclamadas antes que ella, la esposa de un comerciante y la hija de un artesano, ya habían pasado por sus primeras noches. Su condición dejaba claro lo que esperaba a Aelfgifu. Una se negaba a mirarla. La otra no había hablado desde su captura, aunque antes había sido vivaz y elocuente. Lo que ocurrió en las horas siguientes está documentado en las fuentes con distintos niveles de explicitud. Las sagas describen el tratamiento de los thralls por los berserkers como dominación física, uso de restricciones y otras prácticas asociadas particularmente con guerreros en estados alterados de conciencia. Las crónicas cristianas describen los mismos hechos usando términos de violación y profanación, tomando un lenguaje destinado a la destrucción de cosas sagradas. Los estudiosos que han analizado ambos conjuntos de fuentes notan patrones consistentes. La violencia no era aleatoria, seguía métodos establecidos, y los cautivos de diferentes regiones y períodos reportan experiencias similares. El proceso era gradual, comenzando con actos destinados a afirmar la dominancia y escalando según las reacciones del cautivo. No solo se atacaba el cuerpo, sino también el sentido de identidad del prisionero, con la intención de desmantelar su yo en preparación para la vida como propiedad. Al amanecer, Aelfgifu había comenzado la prueba que duraría 11 meses. Había aprendido la primera lección que todos los cautivos reclamados entendían rápidamente. Resistirse solo traía más sufrimiento sin alterar lo que ocurriría. La conformidad reducía el sufrimiento, pero no cambiaba los resultados. La única elección que quedaba era cómo soportar lo inevitable. Aelfgifu eligió la conformidad. Las dos mujeres encadenadas a su lado ya habían aprendido la misma lección.
Las tres comenzaron su nueva existencia como propiedad de Sigurd, conscientes de que su capacidad de decisión se limitaba únicamente a cómo experimentaban lo que no podía evitarse. Las fuentes medievales usan consistentemente el término romper para describir este período entre la captura y la disposición final. Tanto las fuentes cristianas como las escandinavas emplean el término, las primeras condenando la práctica, las segundas tratándola como algo ordinario y esperado. La uniformidad en el uso sugiere que la ruptura era reconocida como un proceso formal, no simplemente una metáfora de abuso. Las fuentes identifican etapas distintas, aunque sus descripciones varían en detalle. La primera etapa era la dominación física, demostrando a través de la experiencia directa que el captor tenía control total sobre el cuerpo del cautivo. Esta etapa ocurría en los primeros días tras la reclamación e involucraba las prácticas ya documentadas. Su propósito no era simplemente infligir dolor, sino mostrar que el sufrimiento podía aplicarse a voluntad, dejando al cautivo impotente para resistir. La segunda etapa atacaba la identidad, socavando creencias, relaciones y conceptos del yo que mantenían un sentido de estabilidad personal. Se prohibía a los cautivos usar sus nombres originales, hablar de su vida anterior o comportarse de manera que sugiriera que eran algo distinto a propiedad. Este desmantelamiento psicológico dificultaba la resistencia y hacía más probable la conformidad. La tercera etapa implicaba el acondicionamiento, entrenando al cautivo para que respondiera automáticamente a las órdenes, anticipara los deseos de su captor y se comportara de maneras que indicaran aceptación de su nuevo estatus. Los psicólogos modernos reconocerían estos métodos como altamente efectivos para producir conformidad, recompensas por comportamientos deseados, castigos por desobediencia y una combinación impredecible de amabilidad y crueldad que obligaba al cautivo a concentrarse por completo en leer el ánimo del captor en lugar de sus propios pensamientos. La cuarta etapa era la prueba, colocando al prisionero en situaciones diseñadas para revelar si el rompimiento había sido exitoso. ¿Podía manejar una libertad limitada sin intentar escapar? ¿Podía realizar tareas sin supervisión? ¿Podía interactuar con otros de manera que mostrara que había aceptado su estatus? Los cautivos que superaban estas pruebas avanzaban hacia su disposición final. Quienes fallaban enfrentaban un nuevo rompimiento. Aelfgifu soportó las 4 etapas durante los 11 meses que permaneció como propiedad de Sigurd. Aunque las fuentes no proporcionan un registro día a día de su experiencia, delinean el proceso general. La fase de dominación física duró aproximadamente 2 semanas, durante las cuales Aelfgifu no podía salir de los aposentos de Sigurd. Solo se le permitía hablar cuando se le ordenaba, y cada acción reforzaba el hecho de que su cuerpo estaba completamente bajo su control. La destrucción de la identidad se superpuso con la dominación física y continuó durante unos 2 meses. Su nombre fue reemplazado por un término nórdico que significaba la sajona, tratándola como una categoría en lugar de una persona. Su ropa fina fue cambiada por lana tosca marcada con el símbolo de propiedad de Sigurd. Se confiscaron sus joyas, le cortaron el cabello. Cada señal visible de su vida anterior fue eliminada y reemplazada por signos de su nuevo estatus. El acondicionamiento continuó durante toda su cautividad. Aprendió qué complacía a Sigurd y qué lo provocaba, cómo anticipar sus necesidades y cómo hacerse útil de formas que pudieran mejorar su trato. Suprimió todo gesto o respuesta que pudiera percibirse como resistencia, mostrando conformidad de manera tan convincente
que a veces no podía distinguir si se había vuelto genuina. Las pruebas comenzaron alrededor de 4 meses después de su captura. Sigurd empezó a sacarla fuera de sus aposentos, exhibiéndola en el campamento y asignándole tareas que requerían movimiento limitado y sin supervisión. No intentó huir. Ya había visto las consecuencias para quienes lo intentaban. Una mujer en los aposentos de Sigurd había intentado escapar durante el segundo mes y sufrió una brutal recaptura. Para cuando el gran ejército pagano se movió desde York, Ælfgifu había sido rota, en el sentido técnico que describen las fuentes. Ya no era la persona que había sido antes de la captura. Algo fundamental, su autonomía, su identidad anterior, había sido destruido, suprimido o remodelado. Lo que quedaba era capaz de funcionar como propiedad, cumpliendo el rol que el proceso de ruptura estaba diseñado para crear. Ahora volvamos a 4 mujeres más, cuyas experiencias durante las incursiones vikingas están suficientemente documentadas como para reconstruir sus historias, mostrando la variedad de resultados producidos por el sistema de Thralls. Eadbur era hija de un ealdorman, un noble anglosajón de alto rango comparable a un conde o earl continental. Tenía 19 años cuando la finca de su padre fue atacada alrededor de 871, durante la campaña del gran ejército pagano a través de Mercia. Fue capturada junto con su madre y 2 hermanas menores durante el asalto que mató a su padre y a la mayoría de los guerreros de su casa. El alto estatus de la familia era inmediatamente evidente para los saqueadores. Su ropa, joyas y porte señalaban riqueza y rango que las hacía extremadamente valiosas, ya fuera para la venta en los mercados de Thralls o como propiedad personal. Las 4 mujeres fueron separadas de los cautivos comunes y retenidas para su distribución entre los líderes del ejército. Eadbur fue reclamada por un jefe berserker llamado Halfdan, uno de los comandantes del gran ejército pagano, y según se decía, hijo de Ragnar Lodbrok. Otros guerreros de alto rango impugnaron la reclamación, pero prevaleció el estatus de Halfdan. Eadbur se convirtió en propiedad de uno de los hombres más poderosos de la fuerza invasora. Su madre y hermanas fueron asignadas a otros guerreros. La familia fue separada de inmediato y nunca volvería a reunirse. Una hermana murió más tarde en tránsito hacia Escandinavia. Otra fue vendida en el mercado de esclavos de Dublín a un comprador desconocido. Su madre sobrevivió aproximadamente 3 años en cautiverio antes de morir por causas no especificadas. Lo que distinguió la experiencia de Eadbur de la de Ælfgifu fue el rango y el poder de su captor. Halfdan no solo era un guerrero exitoso, sino también de la realeza, según los estándares vikingos, un comandante y eventual gobernante de parte del territorio que su ejército había conquistado. Su hogar era más grande, más organizado y mantenía apariencias acordes a su alto rango. Eadbur no fue confinada a aposentos rústicos, ni sometida al rompimiento inmediato que enfrentaban los cautivos ordinarios. Fue colocada en un hogar con otros prisioneros de alto estatus, atendida por siervos Thralls y tratada de maneras que reflejaban su valor como símbolo de estatus para su captor. Seguía siendo propiedad, completamente sujeta a la autoridad de Halfdan, pero la manifestación de esa propiedad era marcadamente diferente del trato que recibían las mujeres reclamadas por guerreros comunes. Las fuentes describen su situación como una especie de cautiverio dorado. Vestía ropa fina, aunque marcada con el emblema de Halfdan. Comía bien, aunque siempre bajo su control y a su discreción. Se le permitían ciertas dignidades,
pero solo las que Halfdan autorizaba. El trato físico era menos brutal que el experimentado por la mayoría de los cautivos, pero aún así se la utilizaba completamente según los deseos de su dueño. Los registros también indican que Eadbert se adaptó con más éxito que muchas otras. Aprendió el nórdico rápidamente, alcanzando fluidez en pocos meses. Se hizo útil más allá de su valor como mera propiedad. Asesoraba sobre costumbres sajonas, ayudaba a negociar con líderes ingleses y actuaba como traductora cuando era necesario. Las fuentes la describen como una thrall favorecida, cuya utilidad le valió un trato preferencial. Cuando Halfdan fue asesinado en batalla alrededor de 877, la situación de Eadbert se volvió incierta. La propiedad de un guerrero fallecido podía ser heredada, vendida o reclamada por quien tuviera poder para hacerlo. Las fuentes indican que fue tomada por otro miembro de la facción de Halfdan. Continuó bajo condiciones similares y finalmente murió en Escandinavia alrededor de los 40 años. Permaneció esclavizada, pero su cautiverio fue menos duro que el de la mayoría, y sobrevivió mucho más tiempo que muchas otras cautivas. Su historia no es un relato de triunfo. 2 décadas de esclavitud, separación permanente de la familia, muerte lejos del hogar. No son finales felices. Sin embargo, sobrevivió, se adaptó, encontró maneras de hacer su cautiverio más soportable, y su supervivencia sirve como evidencia de que algunas cautivas pudieron navegar un sistema que destruyó a tantas otras. Quentrid era la esposa de un thegn en East Anglia, capturada durante la campaña de 869 que resultó en la muerte del rey Edmund, el mismo Edmund posteriormente venerado como santo. Tenía 26 años. Era madre de 2 hijos que fueron asesinados durante la incursión, y fue reclamada por un guerrero llamado Thorkill, el Cruel, un nombre que presagiaba lo que seguiría. La respuesta de Quentrid contrastaba fuertemente con la conformidad calculada de Aelfgifu. Ella luchó. Desde la captura hasta las primeras semanas de prisión, resistió cada etapa del rompimiento con todos los medios a su alcance. Atacó al guerrero que la capturó, intentó escapar durante el traslado, se negó a seguir órdenes y resistió todos los esfuerzos por hacerla someterse. Las fuentes presentan la reacción de Thorkill como un desafío. No consideró su desobediencia como una molestia, sino como un reto. Algunos guerreros habrían matado a una cautiva resistente, considerando que la propiedad dañada era menos valiosa, mientras que otros simplemente ignoraban a los prisioneros demasiado difíciles de romper. Thorkill, sin embargo, trató la resistencia de Quentrid como un concurso, una oportunidad para afirmar su dominio sobre alguien que luchaba con ferocidad. Lo que siguió fue una forma extrema de rompimiento. Quentrid soportó prolongados suplicios físicos diseñados para agotar su capacidad de resistencia, semanas de aislamiento y privación de comida y agua, hasta que la supervivencia exigió conformidad. Las fuentes describen su estado con detalles que sugieren un deterioro progresivo, pérdida de peso, heridas y cambios de comportamiento que indican que el rompimiento fue efectivo, a pesar de su resistencia inquebrantable. Su desafío duró aproximadamente 6 semanas. Las fuentes describen la conclusión no como una rendición súbita, sino como un colapso gradual, cuando su cuerpo y mente ya no podían sostener la resistencia, y la conformidad se volvió automática. Los psicólogos modernos probablemente identificarían su estado como un trauma severo, un punto en el que el asalto sostenido dañó permanentemente el funcionamiento normal. Quentrid
Nunca se convirtió en una thrall favorecida como Eadbur. No se adaptó a sus circunstancias. Los registros indican que sobrevivió unos 18 meses después de que su resistencia activa terminó, pero nunca recuperó la capacidad compleja necesaria para navegar con éxito su cautiverio. Realizaba únicamente las tareas básicas que se le ordenaban. Ya no resistía ningún trato, pero hablaba solo cuando era necesario. Ignoraba todos los estímulos más allá de las instrucciones inmediatas y no mostraba señales de vida interior más allá de lo requerido para la mera supervivencia. Murió alrededor de 871, con aproximadamente 28 años. La causa de la muerte no se registra, pero las fuentes sugieren que su cuerpo simplemente colapsó. El daño infligido por el proceso de rompimiento y sus consecuencias superó lo que sus sistemas físicos podían soportar. Los psicólogos modernos probablemente describirían su trayectoria como consistente con la muerte por estrés traumático prolongado, el cuerpo colapsando bajo presiones para las que nunca fue diseñado. La historia de Quentrid se presenta como un reflejo oscuro de la de Eadbur. Ella luchó y perdió. Su resistencia no la salvó. Si acaso, pudo haber hecho que su sufrimiento fuera peor que si se hubiera sometido. Sin embargo, su desafío fue la única forma en que pudo permanecer como ella misma durante el tiempo que lo hizo. Murió rota, pero habiendo luchado. Si eso es preferible a sobrevivir mediante la conformidad, es una cuestión sin respuesta clara. Hilde era monja en el monasterio de Lindisfarne, la isla sagrada frente a la costa de Northumbria, que sufrió la primera gran incursión vikinga en Inglaterra en 893. Tenía alrededor de 24 años en ese momento. Había hecho votos a los 18 y había pasado 6 años en servicio religioso antes de que llegaran los norteños. La incursión en Lindisfarne conmocionó al mundo cristiano. Los monasterios estaban destinados a ser santuarios, protegidos de la violencia que podían sufrir los asentamientos comunes. Los vikingos ignoraron esta protección. Trataron a Lindisfarne como cualquier asentamiento rico, matando a quienes resistían, saqueando objetos de valor y tomando cautivos para vender o explotar. Hilde estuvo entre los capturados. Su condición de figura religiosa consagrada la hacía especialmente valiosa, no porque los saqueadores respetaran sus votos, sino porque violarlos ofendería al Dios cristiano y afligiría a quienes lo adoraban. La profanación de mujeres religiosas era en sí misma una forma de guerra psicológica contra la cultura cristiana que los vikingos atacaban. Las fuentes monásticas que registran la historia de Hilde muestran un claro malestar. Los cronistas lucharon por relatar su sufrimiento, intentando transmitir la realidad sin parecer celebrar o normalizar la violación de alguien devoto a Dios. Su lenguaje recurre en gran medida al eufemismo y a la circunlocución, insinuando la naturaleza de su sufrimiento sin describirlo explícitamente. Lo que queda claro es que Hilde soportó un trato destinado a violar su identidad religiosa, presenció la destrucción de objetos sagrados y fue obligada a realizar actos que contradecían directamente sus votos. Fue mantenida en circunstancias descritas como deliberadamente sacrílegas, tratada de maneras que ridiculizaban su fe y su estatus anterior. El rompimiento de una mujer religiosa seguía patrones similares a los usados para cautivos seculares, pero con añadidos dirigidos a su identidad espiritual. Patrones comparables pueden observarse en el relato de Teodora de Macedonia, en fuentes romanas, destrucción deliberada de la identidad religiosa para preparar al cautivo para un nuevo rol como propiedad.
Los vikingos aplicaron una lógica similar con sus propios métodos, entendiendo que la identidad religiosa podía servir como una forma de resistencia psicológica que debía desmantelarse antes de que un cautivo pudiera integrarse plenamente en el sistema de thralls. El destino de Hilde tras la incursión inicial sigue siendo incierto. Algunos relatos sugieren que fue llevada a Escandinavia y vendida en mercados de esclavos. Otros indican que permaneció con los saqueadores como propiedad. Algunos apuntan a que pudo haber muerto durante el transporte, su cuerpo incapaz de soportar el trauma físico y psicológico combinado que sufrió. Las fuentes dejan claro que la experiencia de Hilde se convirtió en un caso emblemático para la resistencia cristiana a las incursiones vikingas. Fue evidencia de que los norteños eran agentes del mal, que profanaban lo sagrado y violaban a mujeres devotas a Dios, sin detenerse ante nada en su ataque contra la civilización cristiana. Su historia se preservó no por su propio bien, sino como propaganda, su sufrimiento transformado en una herramienta para motivar la resistencia a futuras incursiones. Si Hilde hubiera querido que su sufrimiento se utilizara de esta manera, es desconocido. Las fuentes no abordan su perspectiva. Los cronistas se preocuparon por el mensaje que transmitía su historia, no por su destino individual. Se convirtió en un símbolo de la brutalidad vikinga, del sufrimiento cristiano y de lo que estaba en juego en el conflicto cultural. La mujer misma, sus pensamientos, sentimientos y experiencias más allá de su valor simbólico, permanece en gran medida invisible en el registro histórico. Godgifu estaba casada con un noble menor en Wessex y fue capturada durante una incursión alrededor de 876, después de que el gran ejército pagano había tomado gran parte del este y norte de Inglaterra, mientras Wessex permanecía libre bajo el reinado del rey Alfredo. Tenía 33 años, mayor que la mayoría de las cautivas de alto valor, y su selección parece haberse basado en habilidad más que en juventud o apariencia. Godgifu era conocida localmente como sanadora, experta en hierbas y medicinas, capaz de tratar heridas y enfermedades con métodos que las fuentes describen como inusualmente efectivos. Esta pericia la hacía valiosa, de formas que superaban lo que ofrecían los thralls ordinarios. Los vikingos, como todas las sociedades enfocadas en la guerra, necesitaban constantemente conocimientos médicos. Una cautiva que podía mantener a los guerreros vivos y operativos era mucho más valiosa que una cuyo valor residiera únicamente en tareas domésticas o trabajo manual. El guerrero que reclamó a Godgifu se registra como Bjorn, un nombre común, y su identidad precisa es incierta, pero rápidamente reconoció su valor. No fue sometida al proceso habitual de rompimiento y no fue tratada como otras cautivas. En cambio, se le asignó inmediatamente el rol de sanadora para la banda de guerra de Bjorn, atendiendo heridas sufridas en incursiones, preparando medicinas con las hierbas disponibles y aplicando las habilidades que la hacían valiosa. Permanecía como propiedad, completamente sujeta a la autoridad de Bjorn, y aún podía ser vendida o transferida a su discreción. Sin embargo, sus circunstancias diferían de las cautivas valoradas solo por labores domésticas o trabajo manual. Se la necesitaba viva, funcional e intacta. Cualquier daño que redujera su capacidad como sanadora disminuía su valor. Su trato reflejaba esta lógica práctica. Godgifu sobrevivió aproximadamente 12 años en cautiverio. Durante ese tiempo, las fuentes sugieren que atendió a cientos de guerreros. Construyó una reputación de habilidad que se extendía más allá de la banda de guerra inmediata de su dueño
y se convirtió en alguien cuya ausencia habría sido profundamente sentida por quienes dependían de su cuidado. No era amada como podría serlo una persona libre, pero era valorada. Y ese valor se tradujo en un trato mucho mejor que el que recibía la mayoría de las cautivas. Eventualmente, recuperó su libertad, aunque los detalles son poco claros. Algunos relatos sugieren que fue liberada según los términos del testamento de su dueño. Otros implican que compró su libertad con el pago acumulado por sus servicios. Algunos indican que fue liberada como parte de negociaciones entre líderes vikingos y autoridades inglesas. Lo que queda claro es que, alrededor de los 45 años, tras 12 años de cautiverio, Godgifu volvió a ser libre. No regresó a Wessex. Las fuentes indican que permaneció en el Danelaw, la porción de Inglaterra controlada por los vikingos, continuando su práctica médica hasta su muerte, alrededor de los 52 años. Parece que estableció una vida entre la gente que una vez la había esclavizado, usando las mismas habilidades que la hicieron valiosa para construir una carrera como profesional libre. La historia de Godgifu es la más cercana que ofrecen las fuentes a un relato de éxito. Sobrevivió, recuperó la libertad y reconstruyó su vida. Pero su experiencia dependió de circunstancias extraordinarias, habilidades raras, un dueño que la valoraba intacta y oportunidades de libertad que la mayoría de los cautivos nunca tuvo. Su historia no es evidencia de que el sistema de thralls fuera soportable para la mayoría. Es evidencia de que algunas cautivas, bajo condiciones excepcionales, lograron navegar un sistema que destruyó a tantas otras. Para la mayoría de los cautivos, el destino final era el mercado de thralls. Estos mercados de esclavos operaban en toda Escandinavia y en territorios controlados por vikingos en Europa, funcionando como importantes centros comerciales que manejaban miles de cautivos cada año durante el apogeo de la era vikinga. Conectaban las economías de saqueo del norte con las necesidades laborales de operaciones agrícolas y domésticas en Escandinavia. Los mercados más grandes se encontraban en centros comerciales importantes: Hedeby en Dinamarca, Birka en Suecia, Kaupang en Noruega y Dublín en Irlanda. Estos mercados atraían compradores de todo el mundo vikingo y ocasionalmente de más allá. Fuentes árabes mencionan thralls escandinavos vendidos hasta Bagdad, transportados por rutas fluviales que conectaban el Báltico, el Mar Negro y más allá. El viaje desde la captura hasta el mercado podía durar meses. Los cautivos de Inglaterra podían ir primero a Irlanda o Escocia, luego a Escandinavia y a veces más al este o sur, según la demanda del mercado. Cada etapa del transporte reducía el número de cautivos. Algunos morían por las condiciones del viaje, otros se vendían en mercados intermedios y algunos eran retenidos por sus captores. Para cuando Aelfgifu llegó a un mercado de thralls, aproximadamente 11 meses después de su captura en York, ya había cruzado el Mar del Norte, pasado tiempo en múltiples instalaciones de detención temporales y sido evaluada repetidamente por comerciantes que juzgaban su valor potencial de venta. Había visto morir a otras cautivas durante el transporte. Había observado a algunas ser vendidas en mercados intermedios, a compradores cuyas intenciones solo podía imaginar. Entendía que el rompimiento que sufrió a manos de Sigurd era solo la primera etapa de un proceso que continuaría mientras permaneciera como propiedad de otra persona. Los propios mercados operaban con una precisión comercial que las fuentes comparan con los mercados de ganado. Los cautivos eran exhibidos en plataformas elevadas para que los compradores los inspeccionaran. Se destacaban atributos físicos: altura,
fuerza, aptitud para tipos particulares de trabajo. Se verificaban habilidades cuando eran relevantes: alfabetización, tejido, conocimientos medicinales o cualquier destreza que pudiera aumentar su valor. Los precios se establecían mediante negociación, tomando en cuenta la oferta, la demanda y las características individuales. Las fuentes indican que Elfgefu fue vendida en Edeby por un precio que reflejaba su origen noble, educación, condición física y su disposición a la conformidad. El comprador era un terrateniente adinerado, cuyo nombre no se registra, cuyo dominio estaba ubicado en algún lugar del sur de lo que hoy es Suecia. Las fuentes no explican por qué la compró, solo que Elfgefu nunca regresó a Inglaterra. Desapareció dentro del sistema de thralls escandinavo, convirtiéndose en propiedad de una finca lejana y viviendo el resto de su vida en circunstancias que los registros no pueden iluminar. Tenía 29 años cuando cayó York, aproximadamente 30 cuando fue vendida en Edeby. ¿Cuánto tiempo vivió después? ¿Qué soportó? ¿Llegó alguna vez a obtener su libertad o murió en esclavitud? Estas preguntas permanecen sin respuesta. Se convirtió en una de miles de mujeres inglesas absorbidas por la sociedad vikinga durante siglos de incursiones, sin volver jamás a su hogar. Su historia sobrevive solo en fragmentos, suficientes para reconstruir sus 11 meses entre la captura y la venta, pero insuficientes para conocer la conclusión de su vida. El trato a las mujeres cautivas en la era vikinga está documentado en múltiples tipos de evidencia. Las fuentes anglosajonas proporcionan la perspectiva inglesa. La crónica anglosajona registra las grandes incursiones y sus consecuencias, mostrando la escala de la toma de cautivos sin detallar lo que ocurrió después. Cartas y documentos de clérigos ingleses describen el sufrimiento de quienes fueron capturados por los vikingos, a menudo para fomentar la resistencia o apoyar acciones militares. Las fuentes irlandesas ofrecen documentación paralela. Los anales irlandeses registran las incursiones vikingas con detalle, a veces más extensamente que las fuentes inglesas, incluyendo referencias a cómo se trataba a los cautivos y cómo funcionaba el mercado de esclavos en Dublín. Los clérigos irlandeses produjeron relatos vívidos, frecuentemente basados en la observación directa de las incursiones en sus propias comunidades. Las fuentes escandinavas aportan la perspectiva vikinga. Las sagas islandesas, escritas en los siglos XII y XIII, pero basadas en tradiciones orales más antiguas, describen los saqueos y la captura de cautivos como aspectos normales de la vida vikinga. Estas fuentes no condenan las prácticas, las presentan como acciones esperadas de los vikingos exitosos, comportamientos que sus descendientes deberían conocer. Los textos legales escandinavos medievales detallan el sistema de thralls, incluyendo regulaciones sobre el trato, la venta y la manumisión de personas esclavizadas. La evidencia arqueológica corrobora lo que describen los registros escritos. Las excavaciones en sitios de la era vikinga han descubierto alojamientos para esclavos, dispositivos de sujeción y otra infraestructura vinculada al sistema de thralls. El análisis de restos óseos ha revelado individuos cuyos isótopos muestran que crecieron lejos del lugar donde murieron, evidencia del traslado a larga distancia de cautivos descrito en las fuentes. Los relatos árabes ofrecen un punto de vista externo. Viajeros y comerciantes musulmanes que encontraron vikingos en rutas comerciales orientales registraron observaciones detalladas sobre los mercados de thralls y el trato a los cautivos. Estas fuentes son particularmente valiosas porque los observadores no tenían interés en condenar o alabar las prácticas vikingas,
simplemente informaron lo que vieron. La investigación genética moderna confirma la magnitud de la captura de cautivos. Estudios de ADN de poblaciones islandesas muestran que una porción sustancial de la ascendencia femenina proviene de las Islas Británicas, evidencia de que las mujeres capturadas durante la era vikinga se convirtieron en madres de generaciones posteriores. Patrones similares aparecen en investigaciones genéticas de otras poblaciones escandinavas. En conjunto, esta evidencia convierte el trato a los cautivos vikingos en uno de los sistemas de trabajo forzado mejor documentados de la época medieval. Lo que los berserker y otros saqueadores hicieron con las mujeres no es leyenda ni estereotipo. Es un hecho registrado, documentado en fuentes accesibles a los estudiosos durante siglos. Volviendo al papel específico de los berserkers, su trato a los cautivos era distinto al de los saqueadores ordinarios, moldeado por condiciones psicológicas y culturales enfatizadas repetidamente en las fuentes. Los estados alterados en los que entraban los berserkers durante la batalla no desaparecían simplemente cuando terminaba el combate. Las fuentes describen un período de transición en el que permanecían altamente agresivos y socialmente desinhibidos, operando fuera de las normas habituales que contenían a otros guerreros. Los comandantes eran conscientes de este período y lo acomodaban. Durante esas horas o días posteriores al combate, los berserkers tenían acceso a los cautivos, al botín y a otros desahogos. Esto era, en parte, una recompensa por su servicio y, en parte, una medida práctica para manejar a guerreros, a los que no se les podía decir que se calmaran. Lo que hacían en este período se consideraba su derecho, no limitado por las reglas que regían a los saqueadores ordinarios. Las fuentes enfatizan repetidamente que los berserkers trataban a los cautivos de manera diferente. Las sagas los retratan actuando como bestias salvajes hacia los cautivos, conteniéndose menos que los hombres normales, con acciones que reflejan las identidades animales que asumían en batalla. Las fuentes cristianas presentan el mismo comportamiento en términos de posesión demoníaca, crueldad inhumana, superando incluso lo que otros paganos harían. Ambos tipos de fuentes coinciden. Los berserkers eran mucho más extremos que los saqueadores ordinarios. El rompimiento infligido por los saqueadores habituales ya era cruel. El rompimiento realizado por los berserkers era más severo, más prolongado y más dañino para el cuerpo y la mente. Sigurd el Rojo tenía reputación por prácticas que inquietaban incluso a sus propios compañeros berserkers. Las fuentes no proporcionan detalles explícitos de estas prácticas. Emplean los mismos eufemismos y circunloquios que aparecen a lo largo de los relatos medievales. Aún así, queda claro que Sigurd representaba el extremo máximo de un espectro ya extremo, y que las mujeres que se convirtieron en su propiedad soportaron condiciones más allá de lo que enfrentaban la mayoría de los cautivos. Ælfgefu sobrevivió a la prueba. Las dos mujeres reclamadas antes que ella también, al menos al principio. Su supervivencia indica que los métodos estaban destinados a quebrar el espíritu, no a matar. Pero la supervivencia tuvo un costo terrible, dejando daños y cicatrices que las fuentes no pueden describir. Esto ilustra los límites de lo que los registros históricos pueden revelar sobre la experiencia individual. Para Ælfgefu de Northumbria, 29 años al caer York, reclamada por el berserker Sigurd el Rojo, soportando 11 meses de cautiverio y rompimiento antes de ser vendida en Edeví y desaparecer en el sistema de thralls escandinavo. Para Eadburh de Mercia, 19 años al ser capturada,
colocada en un cautiverio dorado bajo un jefe, adaptándose lo suficiente para sobrevivir 20 años de esclavitud, falleciendo alrededor de los 40, lejos de su hogar y familia. Para Quentreath de East Anglia, 26 años, que resistió mientras otros se sometían, luchando contra el rompimiento durante 6 semanas, sobreviviendo aproximadamente 18 meses después de su derrota, con su cuerpo fallando lo que su mente ya había perdido. Para Hilde de Lindisfarne, alrededor de 24 años durante la incursión al monasterio, señalada por violar sus votos sagrados, su historia preservada como propaganda, su experiencia personal ampliamente oscurecida tras el valor simbólico. Para Godgifu de Wessex, 33 años al ser capturada, cuya experiencia médica la protegió del trato más duro, sobreviviendo 12 años de cautiverio, finalmente liberada, estableciendo una vida entre quienes la habían esclavizado porque regresar a su hogar era imposible. Para las miles de otras mujeres capturadas en Inglaterra durante 2 siglos de incursiones vikingas, vendidas en Dublín, Hedeby y otros mercados sin que se registrara su nombre, mantenidas como propiedad en fincas de toda Escandinavia. Para aquellas que se convirtieron en madres de hijos que nunca conocerían sus historias, y para las que murieron durante el transporte, durante el rompimiento o durante largos periodos de cautiverio, para las que resistieron y las que se sometieron, para las que sobrevivieron y las que no, para las cuyos nombres fueron registrados y las documentadas solo como números en registros comerciales, para cada mujer que soportó lo que las fuentes describen, incluso cuando las palabras fallan al captarlo. No eran aventureras, no eligieron participar en la era vikinga. Fueron capturadas, procesadas, vendidas y explotadas según sistemas desarrollados durante generaciones de saqueos. Su sufrimiento no fue incidental, fue fundamental. La riqueza que construyó el poder escandinavo dependía, en parte, del trabajo y la venta de mujeres como ellas. No eligieron su destino. Fueron arrancadas de sus hogares, familias y vidas que habían construido, sometidas a sistemas diseñados para destruir la resistencia y transformarlas en propiedad, transportadas a través de mares hacia tierras que nunca habían visto, vendidas a compradores cuyos propósitos no podían influir.